Regresamos a su programa Sucesos Multimedia y continuamos con el doctor Martín Ruiz. Pues seguimos insistiendo en que el mejor pescado es el que no hace daño. Ese es nuestro eslogan de la campaña. Proteger nuestra salud desde que compramos el producto hasta que lo consumamos. Y realmente el pescado pues lo debemos de consumir todo el año, no nada más en Cuaresma. Pero como se aumenta mucho el consumo, pues aumentamos la vigilancia en esta temporada, principalmente a los vendedores y productores. Pero también durante la Cuaresma aumenta mucho el consumo de productos como los quesos para la preparación de muchos platillos, y muchas veces el queso se compra sin etiqueta, se compran quesos artesanales o quesos rancheros y no los cocinamos. Entonces el riesgo de conseguir una infección a través del queso también es muy alto. Es un producto frágil el queso, fácilmente se contamina y se consume en Chihuahua así, ¿verdad? Se corta la rebanada y se come, o se le agrega, por ejemplo en la temporada de Cuaresma, pues a la capirotada es muy común agregarle el queso sin derretir o sin cocinar. Entonces les insistimos mucho en que todos los quesos, si no tienen así la seguridad de dónde viene, cómo está, que sean cocinados, que sean derretidos para evitar riesgos. Muy importante. Y más que nada que esto se presta mucho en los mercados ambulantes que existen a veces en las colonias. Por lo regular son los martes o miércoles o incluso los sábados, que las señoras van y compran todo este tipo de alimentos lácteos y que están expuestos de alguna manera, pues no les pega el sol directamente, pero o sea, el calor que hace ahí en ese lugar, y es cuando uno dice, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que durar todo este alimento? No lo van a cambiar, sino hasta que se acabe. Efectivamente, aparte de que están expuestos a las moscas, a las cucarachas, están expuestos al polvo, a la contaminación, a las manos de las personas, porque muchas veces las personas, pues el queso no tiene alguna protección, un envase, y agarran el queso y lo tocan y lo agarran, y pues ahí le dejan todo lo que traen en las manos. Entonces también tener precaución de consumir productos que vengan envasados al alto vacío, que vengan con su etiqueta de quién lo fabricó, cuándo lo fabricó, cuándo caduca, y que esté pasteurizado, que en su etiqueta diga queso hecho con leche pasteurizada, muy importante, y que tengan también en la etiqueta el nombre del fabricante para darle seguimiento en caso de algún problema, saber de dónde viene ese queso. Y más que nada que sí es muy factible que pasen todo este tipo de procesos y que incluso muchas veces están despachando algo y con las mismas manos descubiertas agarran lo que es el dinero y vuelven a agarrar esos alimentos, ni siquiera se los lavaron, nada, y sabemos que los quesos de queso ranchero, se podría decir que está la rueda descubierta, pues van y agarran directo el queso con las manos y ahí son más bichos que se integran. Igual lo que comentábamos ahorita de los cuchillos, en esta temporada que en los tianguis venden pescado entero, y el ama de casa le dice, pues quítale la cola y la cabeza de una vez, y con el mismo cuchillo que cortan el pescado, muchas veces cortan el queso. Entonces ahí la contaminación cruzada también es muy factible. Entonces insistimos, si compran queso de este tipo, cocínenlo, para mayor seguridad, que esté derretido, que hierva el queso, que lo funda, para que no haya peligro en su salud. Y sobre todo que pues ya se concienticen acerca de todo el tipo de enfermedades que puede causar el no saber usar todo este tipo de cosas que consumimos en Cuaresma, que sabemos que de alguna manera pues sí son de alto consumo en Cuaresma, pero también se consume durante todo el año, que sabemos que vamos a los restaurantes a consumirlos, y es cuando muchas veces salimos a comer fuera del hogar y no es la misma procedimiento que usamos en casa, que de alguna manera pues en casa sabemos que también podemos correr peligro, pero más cuando consumimos alimentos fuera del hogar. Sí, también es muy común que ya ahorita empieza a hacer calorcito y empiezan los días de campo, los campamentos, o en la misma Semana Santa que nos vamos de campamento 2-3 días y llevamos pescado para prepararlo en el campamento y no tenemos la precaución de llevarlo separado del resto de la comida, con una buena cama de hielo, bien sellado para que no le entre polvo, que no se contamine en el trayecto y que no lo cocinemos bien. Le decía, en esta temporada pues muy fácilmente
caemos en malas prácticas. Entonces tener precauciones, lavar bien el pescado, cocinarlo bien, que esté bien dorado, bien frito, igual el queso que esté bien fundido, y por supuesto el lavado de manos pues es indispensable. Y sobre todo, como comenta acerca de los días de campo, pues incluso si no van a preparar el pescado el mismo día y van a tardar mucho tiempo en llegar, mejor no consuman este tipo de alimentos, aunque de alguna manera se van a quedar con el antojo, pero es mejor prevenir que lamentar. Sí, pues es muy tradicional, ¿no? El uso de llevar pescado para freírlo en el campamento, en el día de campo, y a veces con la prisa, el hambre, no queda bien cocinado. Entonces es muy importante también que a la hora de cocinar un pescado entero lo fileteemos, tenga las ranuras a los lados para que penetre bien el aceite hirviendo y lo cocine bien por adentro, estar seguros de que está bien cocinado, que no quede tiernito como le dicen o a medias, porque ahí en eso que queda sin cocer es donde puede estar la contaminación que nos cause una enfermedad. Y muchas veces también a algunas personas pues no les gustan los alimentos tan fritos, les gustan en un término medio o un término normal, pero frito no les gusta. ¿Qué les puede recomendar a estas personas? Que estén seguros de que esté bien caliente el aceite, que dure el tiempo suficiente dentro del aceite hirviendo para que se cocine, aunque esté término medio, que esté cocinado, que esté cocido pues con la temperatura adecuada, que no quede crudo, porque el peligro es cuando está crudo el pescado. Y luego también otro problema muy común es acerca de todo este tipo de consumo de alimentos como les decimos, pues en los días de campo es muy común que les pegue el sol, de que ya las personas pues dejan en la sombra los alimentos, pero no sabemos que a tales horas después ya no hay sombra en ese lugar. Y es cuando no tenemos precaución, que mezclamos todo el tipo de alimentos en la misma hielera y que está esto, que se está escurriendo todo, digamos, los jugos de las carnes más que nada. Exactamente, los jugos de las carnes o los jugos de los pescados que están contaminando el resto de las verduras o las frutas. Y también un problema que tenemos muy muy severo en esta temporada, las salsas. La salsa se prepara con mucho tiempo de antelación, no se refrigera bien, no se vuelve a hervir, entonces fácilmente se contamina. Entre más tomate tiene, más fácilmente se contamina por el azúcar que contiene el tomate, y fácilmente es la causa de la contaminación muchas veces. Y sabemos que como todo buen mexicano pues nos gusta consumir altas cantidades de salsa y que muchas veces no sabemos, también en los restaurantes que sabemos que refrigeran todo este tipo de salsas y muchas veces tienen una consistencia que sabemos que ya no está bien, pero o sea, somos tan tercos y que vamos a consumir ese tipo de alimentos, y es cuando viene todo este tipo de problemas de que decimos, bueno, o sea, nosotros no tomamos precauciones antes de tiempo y aquí están las consecuencias. Exactamente. Nosotros insistimos mucho en los manejadores de alimentos que estén cambiando frecuentemente las salsas que ponen en las mesas, que lo que sobra en el recipiente de la salsa lo desechen, que no nada más lo rellenen, sino que lo estén intercambiando y estén lavando frecuentemente los recipientes, porque a veces dura esa salsa 4 o 6 horas en una mesa, y ahí todo el mundo le está metiendo la cuchara o el totopo que ya le mordió y lo vuelve a meter a la salsa y las contamina muy fácilmente. Cuando muestreamos alimentos en los restaurantes o en los comedores industriales, lo más contaminado que encontramos siempre son las salsas, ¿sí? Y las aguas frescas. También insistimos, ya en esta temporada empieza el calorcito, se nos antojan las aguas frescas y muchas veces no están preparadas con la debida higiene. Recomendamos que consuman principalmente aguas frescas ácidas, como es la limonada, la piña, todo esto, que por su misma característica ácida no permite el crecimiento rápido de bacterias. Sin embargo, las que contienen alta cantidad de cremas o leches, como las de horchata, como las de piña colada, y estas fácilmente se contaminan y fácilmente pueden llegar a causar problemas. Entonces, si tienen duda en la calidad higiénica del vendedor de aguas, pues mejor escojan agua de sabor ácido preparados con frutas ácidas, como es la naranja, la toronja, el limón, la piña, la guayaba, que por su misma característica ácida no permite más bien el crecimiento de bacterias rápidamente. Y sabemos que son de alguna manera alimentos de consumo muy fáciles que nos encontramos muchas veces, que ahorita está el calorcito, que vamos por el centro de la ciudad
y vemos que venden aguas frescas, pero también está el señor que vende o la señora en un lugar donde está muy expuesto al sol y que sabemos que esa agua, si no se termina, la van a usar al día siguiente, le van a rellenar con más agua y empiezan todo este tipo de enfermedades. Y cuando pues ves digamos, un alimento que de alguna manera se va a echar a perder, aunque pensamos que sea agua, o sea, de todas maneras se echa a perder porque está combinado con otros alimentos. Sí, normalmente lo que aumenta el crecimiento de las bacterias, pues es la cantidad de azúcares que contiene. Por ejemplo, hay frutas como la sandía, como la papaya, el melón, que contienen una alta cantidad de azúcares. Aunque no le agreguen azúcar extra, esa cantidad de azúcares que contiene hace que fácilmente se fermenten y hacen que fácilmente aumente su cantidad de bacterias, y esa carga bacteriana la ingerimos y pues nos va a provocar una enfermedad que nos puede salir muy cara, muy cara, no nada más la simple diarrea de un día, nos puede llevar al hospital por días. Pues sí, sí es un grave problema, sobre todo que ahorita pues están, sobre todo que sabemos la fecha de Cuaresma, el calorcito, que se acerca todo este tipo de cosas, que salimos a la calle con frecuencia, sobre todo vacaciones, que también más que nada cuando salimos de vacaciones pues no es estamos acostumbrados a una preparación de la comida diferente a la de los demás, porque sabemos que cada quien tiene un estilo diferente de preparar los alimentos. Así es. Es muy frecuente que cuando cambiemos de ciudad y consumimos alimentos en otra ciudad nos haga daño, y muchas veces le echamos la culpa a la mala calidad en la preparación, pero a veces no, es la forma de preparación, los condimentos que utilizan, el tipo de grasa que utilizan y la manera en que los preparan es lo que nos llega a hacer ese daño. Pues damos un corte y regresamos a su programa Suceso Multimedia.